La historia arranca cuando el gobierno de los Estados Unidos contacta a Indy para pedirle un favor de proporciones bíblicas. Literalmente, los nazis están buscando el Arca de la Alianza, ese objeto sagrado del Antiguo Testamento que según la leyenda contiene el poder divino suficiente para hacer invencible al ejército que lo posea. Y claro, nadie quiere ver a Adolf Hitler con un arma sobrenatural en las manos. Así que Indy se pone el sombrero, agarra su látigo y se lanza a una carrera contra el tiempo junto a Marion Ravenwood, su exnovia interpretada por Karen Allen, para evitar que los nazis se hagan con el arca antes que él. Hoy vamos a explorar este clásico del cine de aventuras repasando los 10 datos más increíbles sobre En busca del arca perdida. Dato número 10, los orígenes de Indiana Jones. Todo comenzó con dos de las mentes más creativas de Hollywood reunidas en una playa de Hawái en 1977. Ese encuentro casual entre George Lucas y Steven Spielberg fue el punto de partida de una de las sagas más importantes del cine moderno. Lucas llevaba años dándole vueltas a la idea de un héroe de acción inspirado en los seriales de aventuras de los años 30 y 40. Esos cortometrajes que se proyectaban en los cines antes de la película principal y que tenían al público al borde del asiento semana tras semana. Quería crear un personaje que tuviera esa misma energía, esa sensación de peligro constante y aventura desbordante, pero en un largometraje moderno. El problema era que Lucas ya tenía entre manos otro proyectillo llamado Star Wars, así que el arqueólogo aventurero tuvo que esperar un poco. Mientras tanto, Spielberg soñaba con algo diferente. Le había confesado a más de una persona que su gran deseo era dirigir una película de James Bond. Quería ese tipo de cine, espías, acción, viajes por el mundo, personajes con estilo, pero la franquicia de Bond era territorio ajeno, y esa puerta nunca se abrió para él. Cuando los dos se encontraron en aquella playa hawaiana, Lucas acababa de ver cómo Star Wars arrasaba en la taquilla mundial, y Spielberg venía de terminar encuentros en la tercera fase tras el fenomenal éxito de Tiburón. Dos genios en la cima de su carrera, sentados en la arena hablando de lo que querían hacer a continuación. Lucas le habló de su arqueólogo aventurero. Spielberg escuchó, se entusiasmó al instante y vio exactamente lo que Lucas describía. Era incluso mejor que James Bond. Ese día quedó sellado el acuerdo. Spielberg dirigiría y Lucas produciría. Dato número 9. El nombre que casi fue. Hay un nombre que todos conocemos. Un nombre que suena a aventura desde el primer segundo que lo escuchas. Indiana Jones. 3 sílabas que se han convertido en sinónimo de exploración. Coraje y sombreros fedora. Pero estuvo a punto de ser muy diferente. George Lucas tenía en mente otro nombre para su héroe. El nombre original del personaje era Indiana Smith. Sí, lo has leído bien. Indiana Smith. Lucas lo consideraba un nombre lo suficientemente directo y evocador, pero cuando se lo presentó a Spielberg, este no tardó ni 5 segundos en fruncir el ceño. Le sonaba demasiado parecido a Nevada Smith, una película del western clásico protagonizada por Steve McQueen, y esa asociación no le convencía en absoluto para un personaje que quería ser completamente nuevo. Lucas no tardó mucho en encontrar la alternativa. Propuso Jones como apellido y Spielberg lo aprobó de inmediato. Sencillo, corto, contundente. Indiana Jones, perfecto. Pero lo más curioso de todo esto es el origen del nombre Indiana. No lo sacó de un mapa ni de un libro de historia. Lo sacó de su perro. Lucas tenía un perro llamado Indiana y ese mismo animal también fue la inspiración para otro personaje mucho más peludo y algo más alto. Chewbacca, el copiloto Wookiee de Han Solo en Star Wars. Así que hay un perro de los años 70 al que el cine moderno le debe 2 de sus personajes más icónicos. Dato número 8. Diseñando el aspecto del héroe, una vez que el personaje tenía nombre y había un director y un productor dispuestos a llevarlo a la pantalla grande, llegaba el siguiente reto. ¿Cómo tenía que verse Indiana Jones? El aspecto físico de un personaje puede hacerlo o romperlo, y Lucas lo sabía perfectamente. Para dar forma visual al héroe, Lucas recurrió al ilustrador Jim Steranko, un artista conocido tanto por su trabajo en el cómic como por su capacidad para crear imágenes de gran impacto visual. Steranko se puso manos a la obra y entregó una serie de ilustraciones que capturaban a la perfección la esencia del personaje. Una de esas ilustraciones mostraba a Indy saltando desde un caballo a un camión militar en pleno desierto. Una secuencia que, por cierto, acabaría apareciendo casi idéntica en la película final. Eso sí, si buscas esas ilustraciones originales y las comparas con el Indiana Jones que conocemos, notarás algunas diferencias llamativas. El Indy de Steranko es considerablemente más musculoso, casi como un personaje de cómic de acción. Tiene el pelo negro azabache y fuma con una frecuencia que haría palidecer a cualquier médico actual.
Evidentemente, se hicieron algunos ajustes en el camino. Para llegar al diseño final se tomaron referencias de distintas fuentes. Una fotografía de producción de La Máscara del Zorro de 1937, la estética de Humphrey Bogart en El Tesoro de Sierra Madre y las portadas de las revistas de ficción pulp de los años 30. Especialmente las protagonizadas por el personaje Doc Savage fueron algunas de las influencias principales. El resultado fue uno de los diseños de personaje más reconocibles de la historia del cine. El sombrero, la chaqueta de cuero, el látigo y esa mirada de quien ha visto demasiadas cosas para asustarse con facilidad. Dato número 7. El reparto original que pudo ser. Y ahora llegamos a la pregunta del millón, la pregunta que todo fan de Indiana Jones se ha hecho alguna vez. ¿Quién más estuvo a punto de ponerse el sombrero? Dura. Porque la historia de este casting es cuanto menos fascinante. Spielberg tenía muy claro desde el principio que quería a Harrison Ford. Le había visto actuar, conocía su carisma, su forma de moverse, su manera de combinar el humor con la intensidad dramática y sabía que era el hombre perfecto para el papel. Pero Lucas no estaba del todo convencido. Ford ya había trabajado con él en American Graffiti y Star Wars, y Lucas temía que el público lo identificara demasiado con Han Solo. No quería que Indiana Jones pareciera una versión con sombrero del contrabandista espacial. Así que se realizaron pruebas con otros actores. El candidato que más cerca estuvo del papel fue Tom Selleck. Las pruebas de cámara fueron bastante prometedoras. Selleck tenía presencia, carisma y el físico adecuado para el personaje. Tanto Lucas como Spielberg quedaron razonablemente satisfechos con lo que vieron y llegaron a ofrecerle el papel. El problema fue que Selleck acababa de comprometerse con otra producción, la serie de televisión Magnum, una producción de la CBS que arrancaba prácticamente al mismo tiempo que el rodaje de En Busca del Arca Perdida. No podía estar en dos sitios a la vez, así que tuvo que decir adiós a Indiana Jones. También se hicieron pruebas con Tim Matheson, conocido por su papel en la comedia Animal House, pero tampoco fue seleccionado. Y hay una historia especialmente curiosa sobre Peter Coyote, que según él mismo contó en varias entrevistas, acudió a su prueba de cámara y nada más llegar tropezó aparatosamente con un montón de equipo técnico. Spielberg lo vio, valoró que aquello no era exactamente lo que buscaba para un héroe de acción, pero le cayó también el actor que acabó dándole un papel en otra película suya, el científico Kees NTT, el extraterrestre. Al final, Lucas cedió. Ford consiguió el papel y lo que siguió fue historia del cine. También hay que mencionar que para el papel de Marion Rainwood se realizaron pruebas con varias actrices, entre ellas Sean Young. Pero Spielberg se decantó por Karen Allen, a quien había visto en Animal House y cuya energía y naturalidad le parecían perfectas para el personaje. Y para el papel de Sala, el ayudante egipcio de Indy, Danny DeVito estuvo inicialmente considerado, pero finalmente el rol fue para el actor galés John Rhys Davies, quien le dio al personaje una calidez y un humor que se convirtieron en una de las mejores aportaciones del reparto secundario. Dato número 6. Las localizaciones del rodaje. La película transmite una sensación de aventura geográfica constante. El Perú selvático del inicio, los zocos del Cairo, las dunas del desierto, las islas mediterráneas. Pero la realidad detrás de esas imágenes es bastante más complicada de lo que parece. Gran parte del rodaje en exteriores tuvo lugar en Túnez, y las anécdotas de aquel rodaje son para escribir un libro aparte. Prácticamente todo el equipo técnico y artístico cayó enfermo durante el rodaje en ese país. El calor, la comida local y las condiciones de trabajo en pleno desierto pasaron una factura brutal. Diarreas, fiebres, vómitos. Era una epidemia en toda regla dentro del set de rodaje. La única persona que se libró completamente fue Spielberg, que durante toda la estancia se alimentó exclusivamente de conservas que había traído consigo desde Inglaterra. Previsor donde los haya. Hay una escena concreta que se benefició directamente de aquella situación de desastre colectivo, la icónica escena en la que Indy se enfrenta a un enorme espadachín en el mercado. La secuencia original estaba concebida como una pelea elaborada y coreografiada, con Indiana Jones utilizando su látigo y luchando durante varios minutos con aquel formidable adversario. Pero cuando llegó el momento de rodar esa escena, Harrison Ford estaba tan enfermo y agotado que sencillamente no tenía energía para aguantar un combate largo. Así que de manera improvisada sacó la pistola, disparó al espadachín y asunto resuelto. Spielberg rodó la toma, la vio, se rió y decidió que aquello era exactamente lo que tenía que ser. La escena más memorable del mercado nació del agotamiento y la deshidratación de su protagonista. Los interiores, por su parte, se rodaron en los estudios Elstree en Inglaterra.
Allí se construyeron los decorados del Pozo de las Almas, entre otros. Curioso dato, el escenario donde se levantó el Pozo de las Almas era exactamente el mismo que había albergado semanas antes el rodaje del Hotel Overlook de El Resplandor de Stanley Kubrick. En cuanto Kubrick terminó, el equipo de Spielberg entró a montar sus decorados. 2 películas completamente distintas, el mismo escenario, el mismo año. Oye, si estás disfrutando el vídeo, suscríbete al canal. Hay mucho más contenido como este esperándote y no querrás perderte ni uno. Dato número 5. Las escenas perdidas. Toda película grande tiene escenas que no llegaron a la pantalla. Y En busca del arca perdida no es ninguna excepción. Algunas se cortaron en la sala de montaje, otras nunca llegaron a rodarse del todo, y alguna tiene detrás una historia que mezcla lo trágico con lo cómico, de una manera que no se te olvidará en mucho tiempo. La escena eliminada más famosa es aquella en la que Sala, el personaje interpretado por John Rhys Davies, era capturado por un soldado nazi mientras Indiana excavaba en busca del Pozo de las Almas. Era una secuencia importante para la trama, pero nunca llegó al corte final. El motivo es que durante el rodaje de esa escena, Rhys Davies estaba tan gravemente enfermo por la intoxicación alimentaria que sufrió un accidente muy desafortunado delante de toda la producción. No entraremos en detalles gráficos, pero digamos que la situación fue lo suficientemente grave como para que el director decidiera que aquella jornada de trabajo había llegado a su fin y que esa escena en particular nunca volvería a rodarse. También estaba prevista una secuencia de persecución en vagonetas de mina que habría sido espectacular. Sin embargo, los límites de tiempo y presupuesto obligaron a descartarla. La secuencia no se tiró a la basura, fue guardada, refinada y reutilizada en la siguiente entrega de la saga Indiana Jones y el Templo Maldito. De hecho, según algunas fuentes cercanas a la producción, varias de las secuencias de acción que aparecen en el Templo Maldito eran originalmente ideas que habían sido rechazadas para En busca del arca perdida. Y luego está esa intrigante escena en la que vemos a Indy aferrado al periscopio de un submarino en plena navegación. Esta secuencia habría resuelto uno de los agujeros de guión más comentados de la película. Ese momento en el que Indy consigue subirse a un submarino en movimiento sin que jamás se explique exactamente cómo lo logra. La escena fue rodada, pero no sobrevivió al montaje final. Dato número 4. La lesión de Harrison Ford. En busca del arca perdida fue un rodaje físicamente exigente desde el primer día hasta el último. Stunts peligrosos, condiciones extremas de calor, animales reales en el set, no era precisamente un trabajo de oficina. Y en algún momento, como era casi inevitable, Harrison Ford pagó el precio de todo ese esfuerzo físico. La escena responsable fue el combate junto al enorme avión de ala volante nazi. Indy se enfrenta a un soldado corpulento en una pelea brutal cerca del aparato, mientras las aspas del avión giran amenazantes a su alrededor. Durante el rodaje de ese combate, Ford sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Para quien no lo sepa, esa es una de las lesiones más dolorosas e incapacitantes que puede sufrir una rodilla. Cualquier deportista que la haya sufrido lo sabe bien. El dolor es inmediato, intenso y demoledor. La reacción de Harrison Ford ante aquella lesión fue, en pocas palabras, la de alguien que lleva décadas siendo Harrison Ford. Se envolvió la rodilla con un vendaje, apretó los dientes y siguió rodando. Sin quejarse demasiado, sin pedir una pausa prolongada, sin retrasar la producción más de lo estrictamente necesario. Negocios como siempre, esta actitud hacia los rodajes físicamente exigentes se convirtió en parte de la leyenda del actor. Y en cierta medida, dura. Inspiró a un grupo de jóvenes de Mississippi que años después de ver la película decidieron hacer algo completamente descabellado: rodar un remake plano por plano de En busca del arca perdida usando cámaras caseras. Amigos del colegio y la creatividad desbordante de quien ama el cine con toda su alma. Ese proyecto les llevó 7 años de su infancia y adolescencia completarlo, y con el tiempo se convirtió en un fenómeno cultural propio, celebrado por críticos y por el mismísimo Spielberg, que llegó a conocer a sus creadores y los felicitó personalmente. Dato número 3. Los juguetes, los videojuegos y los cómics. Cuando una película arrasa en taquilla de la manera en que lo hizo En busca del arca perdida, el universo del merchandising se activa de inmediato. Juguetes, videojuegos, cómics, productos de todo tipo. Y la historia de cómo se gestionó ese universo comercial es casi tan entretenida como la película misma. La empresa Kenner fue la encargada de lanzar la línea de figuras de acción basadas en los personajes de la película. Tenía todo el sentido del mundo. Kenner era la misma compañía que había producido las figuras de Star Wars, que se habían convertido en un éxito de ventas absolutamente fenomenal. Pero las figuras de Indiana Jones no lograron ni de lejos el mismo impacto.
Si las miras hoy es fácil entender por qué. El diseño no era especialmente inspirado. Los colores eran apagados y en conjunto la línea no tenía la misma chispa visual que las figuras espaciales de Lucas. Indiana Jones merecía algo mejor en plástico. En el mundo de los videojuegos, Atari lanzó su adaptación del film para sus consolas domésticas. El juego te ponía en la piel de Indy recorriendo el Cairo, recogiendo objetos y completando misiones. Los gráficos eran, usando el eufemismo más generoso posible, una invitación a ejercitar la imaginación. Decir que el juego no fue un éxito de crítica sería quedarse muy corto, y hoy en día su recuerdo es más nostálgico que otra cosa. Donde sí se hizo las cosas especialmente bien fue en el mundo del cómic. Marvel Comics publicó una adaptación en 3 números de En busca del Arca Perdida, y el resultado era sorprendentemente sólido para los estándares de la época. El dibujo era detallado y dinámico, capturaba bien la acción y la atmósfera de la película. Eso sí, hay que mencionar que en el cómic Indiana Jones lleva una llamativa camisa amarilla que en ningún momento aparece en la película. Un misterio estilístico que nadie ha explicado satisfactoriamente. El cómic incluía además la escena del submarino con Indy aferrado al periscopio. Esa que fue eliminada del montaje final, lo cual lo convierte en un documento valioso para los fans más completistas. Pero lo más interesante vino después. Marvel no se limitó a adaptar la película. Continuó las aventuras de Indiana Jones con historias originales, permitiendo a los lectores seguir acompañando a su héroe favorito mientras esperaban que llegara la siguiente película. Esos cómics son hoy piezas difíciles de encontrar y muy apreciadas por los coleccionistas. Dato número 2. Las arañas, el submarino y los nazis derritiéndose. Las películas de aventuras requieren elementos de atrezo que a veces tienen sus propias historias detrás. Y En busca del Arca Perdida tiene varias que vale la pena contar. Empecemos con las arañas. En la secuencia de apertura vemos como el guía de Indy Satipo, interpretado por Alfred Molina en uno de sus primeros papeles notables antes de convertirse en el Doctor Octopus de Spider-Man, se cubre de tarántulas mientras atraviesan la caverna. Molina ha contado en varias ocasiones que las arañas eran colocadas sobre su espalda una por los entrenadores de animales del set. El problema inicial era que las arañas simplemente no se movían. Permanecían inmóviles sobre el actor, lo que en pantalla quedaba artificial y poco amenazante. Spielberg no estaba satisfecho con el resultado. La solución llegó de la mano del propio entrenador de los animales, que propuso introducir entre todas las tarántulas macho una tarántula hembra. Las arañas macho instintivamente comenzarían a moverse y a competir entre ellas por la atención de la hembra. Y efectivamente, eso fue exactamente lo que pasó. Las arañas se pusieron en movimiento de inmediato, creando exactamente la imagen que Spielberg necesitaba. Alfred Molina, mientras tanto, intentaba mantener la compostura con un número considerable de arañas vivas moviéndose activamente sobre su cuerpo. El cine exige sacrificios. El submarino que aparece en la película tenía también su propia historia. En realidad se trataba de un submarino prestado de otro rodaje que se estaba desarrollando en paralelo, Das Boot, la legendaria película alemana sobre la guerra submarina. Ambas producciones coincidieron en el tiempo y el submarino apareció en las 2 películas el mismo año, un detalle que pocas personas conocen y que conecta de manera curiosa 2 obras cinematográficas muy distintas. Y luego están los nazis derritiéndose. Esa escena final donde el poder del arca se desata y los antagonistas reciben su merecido de maneras bastante poco agradables ha aterrorizado a varias generaciones de niños desde 1981. Los efectos fueron obra de Industrial Light and Magic, la empresa de efectos especiales fundada por Lucas, y se consiguieron fabricando réplicas en miniatura de las cabezas de los actores y sometiéndolas a calor intenso mientras las cámaras grababan. El resultado fue tan impactante que la película recibió inicialmente una calificación R por parte de la MPAA, el organismo clasificador norteamericano. Los responsables del film decidieron añadir una capa adicional de llamas sobre las imágenes más crudas, y de alguna manera eso fue suficiente para rebajar la clasificación a PG. Los mecanismos de la clasificación cinematográfica americana son cuanto menos misteriosos. Dato número 1. El legado de una película inmortal. En busca del Arca Perdida se estrenó en junio de 1980. Y en su primer fin de semana, ya era el número 1 de la taquilla norteamericana, y desde ahí no dejó de crecer. La película recaudó casi $340 millones en todo el mundo, con un presupuesto de apenas 18 millones. Se convirtió en la película más taquillera de ese año, superando a competidores que parecían imbatibles, y fue durante un tiempo la producción más exitosa de la historia de Paramount Pictures. Pero los números, aunque impresionantes, no cuentan toda la historia.
Lo que En Busca del Arca Perdida hizo por el cine de aventuras fue algo que va mucho más allá de los dólares recaudados. Estableció un modelo, demostró que era posible hacer una película de gran presupuesto que fuera al mismo tiempo inteligente, divertida, emocionalmente satisfactoria y técnicamente brillante. La dirección de Spielberg, la producción de Harrison Ford y la interpretación de Harrison Ford y la música de John Williams crearon juntos algo mayor que la suma de sus partes. La banda sonora merece mención aparte. John Williams compuso para Indiana Jones uno de los temas más reconocibles de la historia del cine. Esas primeras notas de trompeta que acompañan la aparición del héroe en pantalla son inconfundibles. Las ha escuchado prácticamente todo el mundo, aunque muchas personas no sepan exactamente de dónde vienen. Eso es lo que significa haber creado algo verdaderamente icónico. Harrison Ford construyó con este personaje algo especial. Indiana Jones no es un superhéroe, no tiene poderes especiales, no es invulnerable, dura. Se golpea, se cae, sufre, duda, comete errores. Hay en él una vulnerabilidad que lo hace completamente humano y, por tanto, completamente cercano al espectador. Es un tipo corriente que se enfrenta a situaciones extraordinarias y sale adelante más por tesón y astucia que por fuerza bruta. Esa es la clave de su perdurable atractivo. Cualquiera puede identificarse con alguien que tiene miedo, pero sigue adelante de todas formas. Indiana Jones se convirtió en un fenómeno cultural que superó con creces el ámbito del cine. Es un personaje que aparece en libros de texto, en aulas universitarias, en debates sobre arqueología y ética, en parques de atracciones, en disfraces de Halloween y en la imaginación de cualquier niño que haya soñado alguna vez con explorar un templo perdido. Es un héroe moderno construido con materiales clásicos, un aventurero del pasado que sigue resonando con fuerza en el presente. Todo empezó con dos amigos en una playa de Hawái hablando de las películas que querían hacer, con un perro llamado Indiana que le dio su nombre a un héroe, con un sombrero diseñado para durar para siempre, y con una película que más de 4 décadas después de su estreno sigue siendo capaz de emocionarte, hacerte reír y dejarte con ganas de más. En Busca del Arca Perdida pertenece a un museo, pero afortunadamente para todos nosotros también pertenece a nuestras pantallas. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal. Cada semana hay nuevos datos, curiosidades y secretos sobre las películas que más quieres. Nos vemos en el próximo vídeo.